Estos son algunos de los enfoques de la reproducción de iglesias. Pasemos ahora a las estrategias regionales. Ahora, esto va a incluir la reproducción de iglesias. Pero de lo que estamos hablando aquí es mirando a una ciudad entera, mirando a un estado entero, un condado, y decir, ¿cómo podemos no solo plantar una iglesia aquí y allá, sino cómo podemos estratégicamente mirar una región entera para saturarla con el Evangelio y plantar múltiples iglesias y realmente lanzar un movimiento? Así que vamos a hablar de un par de diferentes enfoques. Ahora, uno es simplemente lo que se ha llamado prioridad de cosecha. Y lo que esto significa es, tú vas a evangelizar en este pueblo y ves si alguien responde. Evangelistas en este pueblo y ves si alguien responde. Y entonces encuentras ese lugar donde la gente parece más receptiva al Evangelio, donde la gente ha recibido a Cristo o está abierta, quiere oír más, y dices, bueno, voy a ir a ese lugar donde la gente parece estar más abierta. Y eso tiene sentido, porque podrías pasar mucho tiempo en un lugar donde la gente no está abierta. Mientras tanto, esta gente de aquí recibiría con gusto el mensaje. Y podríamos pensar en Jesús cuando dijo, ya sabes, a los discípulos, cuando vayan de pueblo en pueblo, si alguien los rechaza, sacudan el polvo de sus pies y sigan adelante. Y en aquel lugar donde sí te reciben, quédate ahí. Una de las ideas es buscar lo que se llama un hombre de paz o una persona de paz. Así que cuando vayas de ese pueblo, esa parte de la ciudad, ¿hay alguien allí que te dé la bienvenida? Que pueda abrirte puertas y relaciones en esa comunidad, especialmente si tú llegas allá siendo un extraño. Necesitas gente que pueda representarte a otros, gente que pueda darte cierta credibilidad. Y esa es una de las estrategias donde tú dices, bueno, en igualdad de condiciones vamos a centrarnos en aquellas partes de la ciudad o en aquellos pueblos o aldeas donde la gente es receptiva al Evangelio. Uno de los problemas con eso es que puedes estar usando un método evangelístico que no es apropiado. Tal vez estás haciendo campañas evangelísticas donde haces un gran evento evangelístico de algún tipo y la gente simplemente no viene. Pero si tú usas otro enfoque, tal vez solo usando un estudio bíblico evangelístico o compartiendo las historias de la Biblia, tal vez entonces la gente estaría abierta y tú podrías llegar a ellos. Así que tenemos que pensar qué estamos usando como métodos evangelísticos apropiados antes de hacer un juicio rápido y decir que la gente no está abierta. Y luego, por supuesto, especialmente en partes del mundo muy resistentes donde parece que nadie está muy abierto al Evangelio, tendremos que tomar otras decisiones. Después tenemos lo que se puede llamar el enfoque estratégico de cabeza de playa. Y ahí es donde dices, bueno, vamos a establecer una cabeza de playa, ya sabes, como una campaña militar, donde tratas de conseguir un punto de apoyo. Y así las lanchas de desembarco llegan y tratan de conseguir un punto de apoyo en el continente. Así, desde ese punto pueden empezar a moverse al interior. Entonces, la idea con una cabeza de playa estratégica es que tú dices, bueno, vamos a plantar una iglesia fuerte en cada ciudad importante del país. Y de ahí, cada una de esas iglesias será la responsable de evangelizar a la región que la rodea. Esta fue una de las cosas que la Iglesia Libre de Alemania intentó hacer en los años 90, al caer la cortina de hierro y con la nueva oportunidad de evangelizar en el este de Alemania. Estos son los estados de Alemania del Este y ellos dijeron, bueno, veamos a cada una de las ciudades. Ya tenían unas 20 iglesias en el este de Alemania. Muchas de ellas eran iglesias rurales. Y entonces dijeron, vamos a apuntar a cada una de las ciudades principales en esta parte de nuestro país. Ahora que se reunificó Alemania. Y en cada una de estas grandes ciudades vamos a tratar de plantar una iglesia. Y cada una de estas ciudades tenía tal vez 1 o 2 horas en coche de distancia el uno del otro. Bueno, eso parece estar en consonancia con lo que hizo el apóstol Pablo. Él plantó una iglesia en Tesalónica y siguió adelante. Él no se iba a la siguiente ciudad, sino que se movió un poco más allá y con la expectativa de que esas iglesias alcanzarían su región. Una de las debilidades de este enfoque es que estas iglesias pueden terminar sintiéndose solas porque no hay otra iglesia en su comunidad que esté cerca. Entonces,
Otros han sugerido lo que se llamaría la plantación de iglesias en racimo, algo así como un racimo de uvas. En lugar de tener una iglesia aquí y otra iglesia allá, todas distantes, ¿por qué no agrupar a las ideas en un área geográfica donde no estén tan distantes? Entonces concentras tus energías más en un área geográfica que está más cerca en proximidad. Y la ventaja de esto es que tú puedes obtener una especie de efecto sinérgico. Estas iglesias están más cerca unas de otras y pueden ayudarse mutuamente. Pueden recibir entrenamientos juntas. Y así, en vez de hacer un entrenamiento aquí o un entrenamiento allá, juntan a la gente y hacen entrenamientos juntos. Si tienen campañas evangelísticas, pueden ayudarse mutuamente. Incluso hacer publicidad en una área grande urbana. Pueden hacer publicidad juntos y tener diferentes localidades de iglesias. Y así, la idea de la plantación de iglesias en racimo en realidad puede obtener más impulso, un sentido de movimiento, porque no es solo una iglesia aislada. Permítanme darles un ejemplo de esto en el área de Múnich. Yo doy este ejemplo, sé que es un poco anticuado, pero es uno que experimenté de primera mano porque yo era parte de esto. Entonces, la plantación de iglesias por las iglesias evangélicas libres en Múnich. La primera iglesia se inició como una especie de cabeza de playa, por así decirlo, en el 67, hace ya bastante tiempo. Empezaron con reuniones en un lugar alquilado en la estación de trenes. Luego alquilaron un lugar en el Museo Alemán. Y con el tiempo consiguieron un lugar de reunión y desarrollaron un ministerio de iglesia. Fue una verdadera plantación de iglesia pionera de modo cabeza de playa. Pero luego les tomó realmente 10 años establecer una iglesia en uno de los suburbios más distantes, por así decirlo, en la ciudad de Fürstenfeldbruck. Y la distancia de la que estamos hablando aquí es probablemente de unos 25 kilómetros. Tal vez desde el centro de la ciudad, unos 30 kilómetros, tal vez hasta ese pueblo. Así que esto es de lo que estamos hablando. La ciudad de Múnich en sí tiene en este momento tal vez cerca de 1.2 millones de personas y en el área más grande tal vez otro medio millón más o menos. Bueno, eso les tomó 10 años para llegar a su primer lanzamiento real de otra iglesia en la región. Les tomó otros 10 años lanzar otra iglesia en la parte sur de la ciudad, en Ottobrunn. Y este fue un caso en el que el pastor de la iglesia madre predicaba por la mañana temprano en esa iglesia y luego se subía al auto e iba a predicar en la iglesia central después. Era una iglesia hija. Enviaron a varias personas para hacer eso. Pero entonces lo que empezó a suceder, y la clave aquí, fue que el pastor en esa iglesia central, ese pastor tenía una visión. Era una especie de catalizador. ¿Recuerdan cuando hablamos de los plantadores catalíticos de iglesias? Él era una persona catalizadora que tenía una visión para plantar múltiples iglesias en la región. Y trabajó para lograrlo. Le enseñó a su iglesia cómo llegar ahí. De hecho, fue interesante. Cuando yo llegué a Múnich en 1981, me reuní con una familia aquí abajo, en esta ciudad. Y no había ninguna iglesia allí en ese momento, era 1981 y hablé con esta familia y eran muy creyentes y les dije, ¿han pensado alguna vez en plantar una iglesia aquí? Respondieron, no, ¿por qué querríamos plantar una iglesia aquí? Tenemos la iglesia en el pueblo y ellos tienen todos los programas y hemos trabajado duro para conseguir eso. ¿Y por qué querríamos empezar otra iglesia aquí? No tenían ninguna visión en absoluto. Mientras que, como se puede ver, solo unos pocos años más tarde, adivinen que había una iglesia plantada en ese pueblo y ¿saben quién era de las familias líderes? Esa misma familia que dijo, ¿por qué querríamos plantar una iglesia aquí? El nuevo pastor había compartido su visión. El nuevo pastor había ayudado a la gente a ver la necesidad espiritual. El nuevo pastor les dio la confianza para seguir adelante y lanzar algo de lo que nunca pensaron que formarían parte. Así que eso es lo que se necesitó para poner en marcha. Y entonces lo que empezó a suceder es que las cosas se movieron más rápidamente. 2 años más tarde, un poco más abajo en el lago Steinberg, hubo algunos contactos con creyentes y un pastor jubilado fue y ayudó a lanzar esa iglesia. Y entonces eso comenzó a ponerse en marcha. Luego, solo 2 años más tarde, comenzamos la iglesia del norte de Múnich y ahí es donde yo entré como el plantador de iglesias en la ciudad del norte de Múnich. Por lo tanto, ahora, dentro de un espacio de 2 años, estábamos plantando otra iglesia. Estábamos plantando otra iglesia. Esta iglesia era una clásica iglesia hija a la que enviaban unos 30 adultos de la iglesia madre. Y también estaba justo en la ciudad. No estaba en uno de los suburbios lejanos como las otras iglesias. Pensamos, en una ciudad de 1.2 millones de habitantes necesitamos más iglesias dentro de la ciudad, porque la visión empezó a crecer.
Y luego, en 1993, de nuevo, 2 años más tarde, tuvimos una iglesia de múltiples madres. Recuerden, ya hablamos de la plantación con múltiples madres. Bueno, este fue el caso en el que Fürstenfeldbruck y la Iglesia Central de Múnich juntos dieron miembros y comenzaron a trabajar para establecer una iglesia en Germering. Y ese era un suburbio que tenía alrededor de 30,000 personas que vivían ahí. No había ninguna iglesia evangélica y en realidad el pastor de iglesia en Fürstenfeldbruck asumió la responsabilidad principal. Y luego ellos llamaron a un pastor hacedor de tiendas. Y así, de nuevo, están encontrando formas creativas para financiar el liderazgo en estas iglesias. El pastor jubilado que hace tiendas, el pastor misionero extranjero de la iglesia madre, ayudando a encontrar formas creativas para hacer esto. Y luego, en 1995, de nuevo, 2 años más tarde, esta fue la iglesia del condado de Dachau. Se convirtió en la iglesia Mark Indersdorf, donde tanto la iglesia del norte de Múnich y la iglesia central combinaron para una plantación multimadres. Otra vez, el caso que acabo de explicarles. Lo que pasaba es que había gente en este lugar, probablemente cerca de 45 minutos en coche fuera de la ciudad. Y como la ciudad era tan cara, Múnich resultaba muy costosa para las familias que tenían 2, 3 o más hijos en las que ambos padres podían trabajar. La gente no podía permitirse vivir en la ciudad y por eso los llamábamos nuestros refugiados económicos. No podían pagar por viviendas lo suficientemente grandes para familias numerosas, así que se mudaban a las afueras, a los suburbios, donde sí podían pagar por viviendas y luego viajaban a la ciudad en tren. Y en realidad teníamos más niños por adulto en esa iglesia que en cualquier otra iglesia en el país y en la denominación. Muchas familias con 4 o 5 niños del Ministerio de Niños se convirtió en un ministerio clave allí porque no era solo nuestra gente, sino que otras personas alemanas que trabajaban en la ciudad tenían la misma situación. Las familias numerosas se mudaban al campo. Y así empezamos esta iglesia ahí, una iglesia de múltiples madres. Ahora, tuvimos una iglesia con 3 madres que se inició más al este. De nuevo, varios miembros que vivían allí, se comenzó un estudio bíblico allí con miembros de estas iglesias y ahora tenemos 3 iglesias madres ayudando a contribuir. Eso fue en el 2001. En el 2006, esa iglesia luego ayudó a una iglesia adoptada. Había un pequeño grupo de hogar que estaba en un pueblo más pequeño en un área distante. Ellos se acercaron a esta iglesia y les dijeron, ¿nos ayudarían a empezar una iglesia? Ellos dijeron sí y los ayudaron. Luego en la ciudad, en 2007. En el 2007, otra iglesia se inició justo en la ciudad. Esta iglesia luchó un poco, pero ellos continuaron, rentaron un espacio en un cine. Eso es algo que están haciendo en Alemania mucho en estos días. Vas a un cine los domingos por la mañana. La mayoría de los cines no están mostrando películas, así que hay muy bonito auditorio allí. Y así las iglesias empezaron a hacer eso. Así que empezaron otra alternativa, ni siquiera tan lejos geográficamente de la iglesia madre original de 1967, pero buscando un tipo diferente de personas. Y entonces esa iglesia comenzó de nuevo otra iglesia hija recientemente en el 2012, un poco más al sur. Así que lo que estamos viendo aquí es, de nuevo, una especie de dinámica de aceleración, una sinergia que sucede. Todas las iglesias están cooperando una con otra y donde los miembros, cuando se mueven más lejos, se convierten en una semilla de una nueva iglesia y hay un sentido de movimiento. Teníamos reuniones comunes de ancianos donde los ancianos de las diferentes iglesias se reunían. Hacíamos entrenamientos juntos o instrucción bíblica para los jóvenes juntos. Podíamos hacer mejores cosas juntos de lo que podíamos hacer como pequeñas iglesias individuales. Nos ayudábamos mutuamente con la evangelización, nos ayudábamos con la música y así hay un verdadero sentido de sinergia. Y lo más importante es que había un sentido de ADN en este movimiento. Cada iglesia plantada sabía que se esperaba que ayudara a plantar a otra iglesia. En otras palabras, todo el mundo no se limitó a mirar hacia atrás a la iglesia madre diciendo, bueno, ustedes planten otra iglesia, pero cada iglesia se dio cuenta de que nosotros necesitamos ser parte de este movimiento. Debemos ayudar a empezar otras iglesias también. Y esa fue una de las cosas emocionantes de este movimiento. Y hablamos acerca de una zona predominantemente católica romana, una zona que no es especialmente muy abierta al evangelio. Sin embargo, vimos a Dios trabajar de esta manera. No un crecimiento dramático como se está viendo en otros lados del mundo, pero para esta región del mundo era algo muy significativo.
¿Te has beneficiado de nuestro ministerio educativo? ¿Has encontrado útiles y relevantes los vídeos de TVS? Por favor, considera apoyarnos en oración y a través de donaciones. Para más información, visita tvsseminary.com. Bueno, hay muchos otros ejemplos. Tal vez incluso el ejemplo de Chris, que está aquí, donde tuviste una iglesia madre y plantaste 6 iglesias hijas en esta ciudad de alrededor de 500,000 de personas en pocos años. Donde hay visión, el compromiso está ahí. Eso crea una sensación de movimiento. Otro ejemplo fue el llamado movimiento Encuentro con Dios en Lima. Y este fue un movimiento que se inició con una gran cantidad de fondos. Comenzaron en realidad ya había una iglesia ahí, pero luego lanzaron una gran campaña que duró un mes y tuvo muchos seguidores. Construyeron un edificio, se convirtió en una fuerte especie de iglesia catalizadora que lanzó iglesias hijas. En este diagrama se puede ver que esto realmente se puso en marcha en los años 70 y que siguieron comenzando desde ahí nuevas iglesias. Y estas son algunas de las cifras. En el 86, en el 97, los números habían crecido más o menos a este tipo de rango. No tengo los números más recientes, pero era un movimiento que mucha gente estaba estudiando en ese entonces para la plantación de múltiples iglesias en zonas urbanas. Y esto es lo que llamamos la plantación de iglesias en racimo, que crea un sentido de movimiento, se crea un sentido de compromiso y una expectativa, mucha expectativa. Podemos hacerlo, Dios puede hacerlo. Daremos los pasos de fe, Dios lo bendecirá y podemos cooperar juntos y lograr más.